Bueno, muchachos, este es el primero de los videos que voy a grabar referente a los problemas que encontré más interesantes de todos los boletines, ¿no? En general voy a intentar hacer más o menos un problema por boletín o así, exceptuando el último boletín, el boletín 10, que es el de oscilador armónico. Ahí intentaré hacer varios, específicamente pues los que tienen que ver con operadores de creación y destrucción, para que ya no solo para este curso, sino para el resto, pues puedan utilizarlo como material de estudio. Entonces, comenzando con el problema uno del boletín 10, ¿sí? Nos pide pues estimar cuántas revoluciones realizaría un electrón en su primer estado excitado si el tiempo de vida medio de este electrón en este estado es de 10 a la menos 8 segundos, ¿no? Y luego, esto es con el postulado de Bohr, en el modelo de Bohr, nos pide considerar en el modelo de Rutherford em, cuál es el tiempo de colapso del electrón con el núcleo atómico. Recordemos que en el modelo de Rutherford el electrón colisiona con el protón debido a la radiación electromagnética que éste emite por estar acelerado, ¿no? Y por otra razón nos pide pues, mostrar qué pasa pues, suponiendo que esta órbita sea estable, cómo sería la dependencia de la frecuencia de rotación alrededor del protón en términos de la dependencia de la energía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera parte, ¿no? En la primera parte nos piden utilizar el postulado de Bohr, ¿sí? Que básicamente es que el momentum angular del electrón en las órbitas está cuantizado, es decir, no puede tomar cualquier valor y específicamente puede tomar valores de h barra, ¿no? Digamos que a partir de acá, pues nosotros podemos, sabemos que si por ejemplo L es R cruz P y eso es un movimiento circular uniforme, entonces R y P tienden a ser ortogonales entre sí, entonces forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces la norma de esto, de L, simplemente va a ser R, la norma de R por la norma de P, ¿no? ¿Por qué? Porque el seno del ángulo entre ellos dos es un seno de 90, que es 1 y esto igual a N por H bar. Y luego pues si reemplazamos el momentum por la masa por la velocidad, sacaría que R es igual a N por H barra sobre la masa por la velocidad, ¿no? Eh, por otro lado, de conocer que esto es un movimiento circular uniforme, si nosotros tendríamos que este objeto, digamos, estaría sometido a una fuerza, ¿no? Y esta fuerza pues tendría que ser igual a la masa del electrón por la aceleración centrípeta. En las notas llamé a esto masa del electrón, así, ¿no? Y simultáneamente, digamos que la fuerza que realiza este movimiento circular es una fuerza de Coulomb, ¿no? Donde la carga del protón es E y la carga del electrón también es E, ¿no? Así se suele notar, de tal forma que esta fuerza de acá simplemente tendría que ser E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 por el radio al cuadrado y esto igual a ME por la aceleración centrípeta, ¿no? Y digamos de acá, por ejemplo, podemos encontrar varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto es un movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta, pues simplemente va a ser, esto se va a hacer la masa del electrón por la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? Y finalmente, si de acá en esta expresión reemplazamos el radio, sí podemos encontrar que la velocidad también estará cuantizada como el momentum y como el radio, sí, solo que en este caso va a ser de la forma de e al cuadrado sobre 4pi epsilon 0 n por h barra. Y si reemplazamos esa velocidad, eh, a ver, dame un segundo. Sí, y si reemplazamos esa velocidad acá en la expresión del radio, ¿no? Digamos del radio de la trayectoria, sí, a lo que nosotros deberíamos de llegar es que el radio de la trayectoria va como n cuadrado, tal que esto es n cuadrado por el radio de Bohr, donde el radio de Bohr no será otra cosa que h barra al cuadrado por 4pi epsilon 0 sobre la masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado, ¿no? Y con eso ya encontraríamos tanto el radio como la velocidad cuantizados, ¿no? Ahora queremos saber cuántas vueltas da un electrón, ¿no? En su tiempo de vida. Entonces, para calcular las vueltas que da un electrón, podemos primero
calcular el momentum angular, tal que el momentum angular simplemente va a ser la velocidad sobre la velocidad tangencial sobre el radio de la trayectoria circular. Y si reemplazamos lo que ya hemos visto anteriormente, si se dan cuenta, toda esta parte es simplemente encontrar un par de ecuaciones y luego comenzar a enchufar una tras otra, ¿no? Esto les tendría que dar la carga del electrón a la cuarta por la masa del electrón sobre 16 pi cuadrado epsilon 0 al cuadrado h barra al cubo, pero acá esto va como 1 sobre n al cubo, ¿no? Y es que es apenas lógico que vaya como 1 sobre n al cubo, dado que el radio va como n al cuadrado y la velocidad va como 1 sobre n. Eh, Similarmente, de acá podemos encontrar, por ejemplo, cómo sería la frecuencia no angular, sino la frecuencia que va como 1 sobre el periodo, ¿no? Entonces, la frecuencia simplemente en este caso sería la frecuencia angular sobre 2pi, ¿no? Y esto pues no sería otra cosa que E. Espérenme, creo que cometí un error. No, no he cometido ningún error, ¿vale? Pero antes de hacer esto, entonces, en el primer estado excitado, en el primer estado excitado, primer estado excitado, es decir, n igual a 1, sí, lo que tendríamos, no, discúlpenme, en el primer estado excitado, es decir, n igual a 2, lo que tendríamos es que este n sería un 8, este n al cubo sería el 8, sería un 8, ¿no? Eh, y por ende, omega sería igual a e a la cuarta por me sobre 128 por pi cuadrado epsilon 0 al cuadrado h barra al cubo, ¿no? Y finalmente, sí tendríamos que la frecuencia, no angular, sino la frecuencia como uno sobre el periodo, realmente sería omega sobre 2pi, ¿no? Y bueno, esta frecuencia sí nos da digamos, son dos cantidades relacionadas, ¿no? Pero una es la angular y la otra es la frecuencia sin más, ¿no? Y esta frecuencia de acá, pues que es omega sobre 2pi, simplemente entonces sería eh, E a la cuarta por ME sobre 256 pi al cubo epsilon 0 al cuadrado h barra al cubo, ¿no? Y finalmente, si queremos encontrar la cantidad de vueltas que realiza, digamos, que realiza el electrón en una cantidad de tiempo t, sí, pues el número de vueltas que realizaría un electrón en una cantidad de tiempo t simplemente sería la frecuencia por ese tiempo, ¿no es cierto? Que en mis notas llamé vida media del átomo de hidrógeno, pero no, es la vida media del electrón en ese estado excitado, ¿no? Y claro, cuando ustedes reemplazan este valor de B y el tiempo que les colocan en el problema, que es 10 a la menos 8 segundos, eso les da 8.22 por 10 a la 6 vueltas, ¿vale? Es un poco, no es muy largo, no es muy enrevesado, simplemente, bueno, partir de la cuantización del momento angular y a partir de ahí encontrar el radio como depende con la cuantización, la velocidad y a partir de ahí, bueno, utilizar todas las cantidades que ustedes ya conocen de la física clásica, ¿no? Esto sería correspondiente a la primera parte, ¿no? Ahora vamos con el numeral A, ¿no? En el numeral A nos piden calcular el tiempo que se demora el electrón en colisionar con el núcleo, si estuviéramos en un modelo clásico, en el de Rutherford, ¿no? Entonces, de forma análoga, sí, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que de la segunda ley de Newton, ¿no? Digamos, esto es segunda ley de Newton, ¿sí? De la segunda ley de Newton,
yo sé que la masa del electrón por la aceleración, al igualmente vamos a suponer que este electrón decae en órbitas circulares, ¿no? Entonces va a ser como una masa por una aceleración centrípeta, va a tener que ser igual a la masa, perdón, va a tener que ser igual a la fuerza de Coulomb que siente el electrón por el protón, ¿no? En este caso sería E cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado, ¿no? Eh, Esto sería pues de la segunda ley de Newton, ¿no? Y, discúlpeme, y adicionalmente, pues digamos de acá podemos encontrar la velocidad tangencial, ¿no? Que era pues muy similar a lo que hacíamos en el programa anterior, porque esto sería la masa del electrón por la velocidad tangencial al cuadrado sobre r, y esto igual a e cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado. Entonces la velocidad va a ser e cuadrado sobre 4 pi la masa del electrón por el radio, todo esto a la 1 medio, ¿vale? Y ¿para qué nos interesa encontrar esa velocidad? Pues note una cosa, un electrón en una dada órbita, ¿no? De momento piensa en el electrón simplemente en la órbita circular y ahorita discutimos qué va a pasar por las pérdidas por radiación, ¿no? Pero un electrón simplemente en una órbita circular sí va a tener una energía que va a ser su parte cinética, un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado y su energía potencial, ¿no? Que recordemos que en este caso es menos un cuarto, 1 sobre 4 pi epsilon 0 e cuadrado sobre r cuadrado, ¿no? Y este signo menos, digamos que precisamente proviene de partir de que el potencial, los objetos tienden que equilibrarse en las regiones de menor potencial, ¿no? Entonces note que entre más grande crece este R, menor es la energía potencial y hacia allá es donde va a tender el electrón clásicamente a buscar equilibrio, ¿no? Ojo, esto es simplemente una forma para entender si este signo de acá es un signo correcto, ¿no? Mm, claro, si ya tenemos esto, podemos introducir la velocidad acá que encontramos, introducirla acá, y de acá encontraríamos que la energía del electrón sería menos un medio de la carga del electrón al cuadrado sobre 4 pi epsilon 0 por el radio, ¿vale? Y finalmente de acá, pues por ejemplo, podríamos encontrar cómo sería el radio en términos de la energía del electrón. Pues el radio no sería otra cosa que menos e cuadrado sobre 8 pi epsilon 0 la energía del electrón, ¿vale? Note que precisamente entre más grande es, a ver, entre más grande es la energía del electrón, eh, bueno, bueno, digamos, de momento dejémoslo ahí, al final del punto haré alguna breve mención sobre el análisis de esta fórmula, ¿vale? Em, pero listo. Entonces, ya, pero es que la energía acá es negativa, ¿no? O sea, sí, no, no piensen que acá les está dando un radio negativo, ¿no? De por sí la energía está acá una cantidad definida negativa, ¿no? Entonces acá el radio sí que está dando algo positivo, ¿vale? Perdón, estaba entrando en una pequeña mini crisis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esta manera, y vuelvo, insisto, todo esto está hecho en las notas que le subí al aula virtual, pero digamos que esto es, pues, soy yo un poco explicando también las cálculos y las cuentas que hice, ¿no? Digamos que en este caso, pues, ¿cómo debería variar el radio con respecto al tiempo? Sí, pues la variación del radio con respecto al tiempo, pues tendría que ser por regla de la cadena la variación del radio con respecto a la energía por la variación de la energía con respecto al tiempo, por regla de la cadena. Y acá viene una parte pues clave, ¿no? ¿Por qué? Porque si la energía no varía a lo largo del tiempo, el radio de la trayectoria tampoco lo va a hacer, ¿no? Entonces, todo este análisis que hicimos es aplicable. Pero, ¿qué pasa? O sea, digamos, si la energía no dependiera del tiempo, esto vale cero, ¿no? Y pues sin más, no cambiaría ese radio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente sucede esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el electrón es una carga acelerada. Entonces, dado que el electrón es una carga acelerada, pues nosotros vamos a tener que va a haber una pérdida de la energía en forma de radiación electromagnética. ¿Cuál pérdida de energía? Pues va a ser
que la derivada de la energía del electrón, ojo, esto es la derivada de la energía del electrón con respecto a tiempo es menos 2 tercios de un cuarto de 1 sobre 4 pi epsilon cero de la energía al cuadrado por la aceleración al cuadrado sobre c al cubo, ¿no? Y claro, digamos, la aceleración ya la encontramos acá, digamos, de acá la podemos encontrar, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, ya a partir de estas dos fórmulas ya tendríamos esta d de t en términos de r, ¿no es cierto? Porque la aceleración de esta fórmula de acá ya la puedo poner en términos de r, ¿sí? Y dr de t, dr de e también lo tengo, ¿no? Porque claramente, digamos, de acá yo me puedo dar cuenta, ¿sí? Que dr de e simplemente va a ser e cuadrado sobre 8pi epsilon 0 e cuadrado, ¿no? Y claro, si ya conozco E en términos de R y ya conozco d de t en términos de R, porque lo conozco en términos de la aceleración y como lo conozco en términos de la aceleración, también lo conoceré en términos de R, pues yo puedo reemplazar todas estas cosas de acá, ¿sí? Y colocarlos en una misma ecuación. De tal forma, vuelvo, insisto, todo esto está hecho en detalles en las notas que yo les he mostrado anteriormente, ¿sí? Que están en el aula virtual ya desde hace algún tiempo. Esto simplemente sería igual a menos e a la cuarta sobre 12c al cubo me al cuadrado por pi cuadrado por epsilon 0 al cuadrado por r al cuadrado, ¿sí? Y de acá yo, por ejemplo, puedo entonces pasar el diferencial de t a un lado. Digamos, esto sería la integral de dr. Si, digamos, voy a dejarlo más bien en términos de diferencia, la integral de dr será menos e a la cuarta sobre 12 c al cubo m al cuadrado pi al cuadrado epsilon 0 al cuadrado. Vale, discúlpenme, estaba cometiendo un error. Sí, o sea, voy a pasar el dt al otro lado y voy a poner de este lado lo que tengo de dt, entonces voy a tener que dt será igual a menos 12 c al cubo m al cuadrado por pi al cuadrado epsilon 0 al cuadrado sobre e a la cuarta, ¿sí? Y esto por dr, ¿vale? Y acá me hace falta un r cuadrado por dr, ¿sí? Simplemente pasé el diferencial, el dt al otro lado, ¿sí? Y pasé lo que estaba de este lado a multiplicar al dr, ¿no? Note que todo esto de acá son constantes y se puede integrar fácilmente. Ahora, el tema de la discusión es digamos, hasta dónde vamos a integrar. Bueno, el tiempo siempre lo puedo integrar desde un tiempo cero hasta un tiempo dado que yo quiera, que voy a llamar tau, ¿no es cierto? Y claramente, digamos que toda esta integral de acá simplemente me va a dar tau, ¿sí? Pero esta parte de acá, recordemos que vamos a partir de una órbita que, digamos, llamamos R0, por ejemplo, ¿sí? Y queremos saber cuál es el tiempo en el que desde esa órbita el electrón tiende a colisionar con el núcleo. Entonces, ojo, que acá, si bien todas estas constantes salen de la integral, y me quedaría algo de este estilo, ¿no es cierto? Si acá en la integral me quedaría más bien la integral desde donde parto, que es digamos, un radio dado específico, hasta el radio de colisión, que es cuando es cero, ¿sí? Es cuando la distancia entre el electrón y el protón es cero. Acá tengo un r, entonces r cuadrado de r, ¿no? Y finalmente, cuando uno integra esto, que pues es una integral muy sencilla porque es la integral de r al cuadrado, esto básicamente les va a dar 4 por c al cuadrado por m al cuadrado por pi cuadrado por epsilon 0 al cuadrado por r0 al cubo sobre e a la cuarta, que es específicamente el resultado que les pidieron en ese problema, ¿no? Y ahora iríamos finalmente con el punto B, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, el punto B es bastante sencillo. Vale, digamos que la idea de este punto es básicamente que nosotros del numeral anterior
Ya sabemos la velocidad en términos del radio, ¿no? La velocidad en términos del radio. Una de las primeras cosas que encontramos y nos daba que la velocidad en términos del radio era E cuadrado sobre 4pi, la masa del electrón, por R, y esto a la 1 medio, ¿no es cierto? Y por otro lado, nosotros también sabemos que el radio del electrón era como menos E cuadrado sobre 8pi epsilon 0 la energía, ¿no? Esto de hecho lo sacábamos justamente de esta parte de acá, ¿no? Del equilibrio de cuando colocábamos precisamente la velocidad en la energía cinética y nos daba que la energía era de esta forma, ¿vale? Y nada, cuando tenemos ya esa velocidad y ese radio, por ejemplo, em, podemos calcular la velocidad angular de nuevo. La velocidad angular va como la velocidad tangencial al cuadrado. Perdón, no es una, digamos, la velocidad angular al cuadrado va a ser la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio al cuadrado, ¿sí? Y pues esto básicamente cuando lo reemplacen les va a dar e cuadrado sobre 4pi r al cubo, 4pi m, perdón, la masa del electrón r al cubo. Y claro, como nosotros sabemos que el omega al cuadrado, digamos, perdón, que el radio va como uno sobre la energía, entonces de acá podemos concluir que omega al cuadrado va como la energía al cubo, ¿sí? Y entonces omega simplemente va como la energía a la 3 medios, ¿no? Pero finalmente, digamos que a nosotros no nos interesa tanto la frecuencia angular normal, sino la frecuencia angular, perdón, sino la frecuencia, sin más, no la angular, sino la frecuencia. Y es que recordemos que la frecuencia es proporcional a la frecuencia angular y el factor de proporcionalidad, creo que ya lo discutimos antes, es 1/2pi. Entonces, de esta forma, la frecuencia, sin más, también sería proporcional a la energía a la 3 medios, ¿no? Claro, esto discrepa con los espectros atómicos que se observaron experimentalmente, porque de hecho lo que se vio era que la frecuencia era proporcional a la variación en la energía, es decir, que la frecuencia es proporcional a la energía en sí mismo, ¿no? Y claro, digamos que lo que se obtiene de suponer un sistema clásico es esto, mientras que lo que se observó experimentalmente es esto, ¿no? Que esto es lo que corresponde a una realidad cuántica, ¿no? Esto se midió experimentalmente y esto es simplemente un modelo clásico del electrón orbitando el protón. Que claro, este es uno de los tantos problemas que tiene, pero no el único. Como ya lo vimos en el numeral B, el principal problema es que haciendo cálculos muy sencillos nos podemos dar cuenta que efectivamente va a haber un tiempo en el que el electrón va a tender a colapsar con el protón en el núcleo atómico, ¿no? Y eso haría básicamente que la materia en el universo fuera inestable. Entonces, claro, este ejercicio, un poco la filosofía es esa, ¿no? Es ver cuáles son las consecuencias de suponer un modelo clásico para un sistema atómico, ¿sí? Y ver la necesidad de hacer lo que hizo en su momento Bohr, que fue cuantizar el momentum angular del electrón en las órbitas que éste tiene. ¿Vale? Con esto, esto sería la solución del problema. Vuelvo y les insisto, vayan y revisen un poco los cálculos en las notas que hice, porque pues ahí están hechos, algún más detalle de lo que he dado acá, sí, pero bueno, digamos que esta también es el espacio donde más o menos explico la lógica de lo que hice.